julio 16 de 2020. Objetivo de la clase: identificar y aplicar las características del texto informativo y de la reseña crítica. Bueno, muchachos, ahí tenemos el título. ¿Listo? Voy a continuar con la presentación para que nos pongamos las pilas. Entonces colocan título, texto argumentativo. Van a hacer el mapa conceptual como siempre hemos hecho. Pueden hacerlo como lo hacíamos en el salón o como va a estar en la presentación. El todo que hagan y registren en el cuaderno la clase de hoy. Bueno, el texto argumentativo, mire, es aquel que pretende convencer. La intención del texto argumentativo es convencer al destinatario a través de argumentos u opiniones personales. Esto no es nada nuevo, esto ya lo habíamos visto desde el año pasado. Lo que pasa es que este año la tipología textual viene con más complementos. Seguimos. ¿Qué es un argumento? Es un razonamiento utilizado para demostrar algo. Cuando usted va o viene y me dice, ay, profe, yo no le pude presentar la guía porque tal, y me empieza a decir, porque mi papá no estaba, porque se me dañó el computador, porque lo internet, me empieza a dar un poco de argumentos. ¿Para qué? Para convencerme a mí de lo que usted está planteando. El texto argumentativo se inicia con una tesis. Ojo, una tesis. ¿Y qué es una tesis? Es una proposición positiva o negativa. Entonces, esta proposición o tesis se demuestra cómo, aun a través de qué, de unos argumentos, véanlo ahí. Y estos argumentos que pretenden convencer. Exacto, pretenden convencer al destinatario. ¿Qué es un destinatario? ¿Quién me dice? ¿A quién se le dice? Muy bien, a quién se le dice, a quién le llega el mensaje. Muy bien, gracias por la colaboración. Este texto argumentativo tiene una estructura y esa estructura es de la siguiente manera y muy sencilla, que la vimos desde el año pasado también. Tiene un título, una introducción, una tesis, los argumentos, que son varios, o sea, varios párrafos con una idea cada uno. Acuérdense de las propiedades textuales. Cuando van a hablar el texto debe tener eso, esas propiedades. Ahora, voy a dar un ejemplo de texto argumentativo porque ustedes lo van a hacer ya, no es mañana ni pasado mañana. El que sea vivo me coge la idea y es capaz de desarrollar la misma que diga yo. Voy a hacer un texto argumentativo, le voy a dar un título, voy a hablar de los peligros de la Internet. Entonces, peligros de Internet. Más bien no, van bien peligros de las redes. Entonces, ya le di título, ¿cierto? Entonces voy a dar una introducción. Digo una cosa general, todavía no empiezo a sustentar, sino que digo una cosa general. Por ejemplo, las redes sociales son muy utilizadas en la actualidad por todo tipo de personas. Eso puede ser una introducción, no más que eso. Ahora, voy a elaborar una tesis. ¿Qué es una tesis? Mire, proposición positiva o negativa, a favor y en contra. Entonces voy a decir una tesis. Mire, la tesis que yo voy a proponer es que las redes sociales, si se utilizan mal, constituyen un grave peligro, especialmente para la juventud. Miren qué es esa tesis, es una proposición. En este caso estoy diciendo que es de una cuestión negativa, un grave peligro para los jóvenes. Voy a copiar aparte, o sea, voy a buscar 4 ideas para hacer 4 párrafos donde voy a demostrar lo que acabé de decir. Voy a demostrar que las redes constituyen un peligro. Entonces, primer argumento, lo planeo, muchachos. Si ustedes no planean, no escriben. Les da mucha lidia escribir, porque ustedes no planean, no saben para dónde van, no tienen un norte. Cuando usted planea una cosa, es capaz y se da cuenta, ve si soy capaz de escribir. Entonces yo voy a planear, primera idea, voy a definir qué son las redes sociales. En un párrafo defino qué son las redes sociales. Entonces lo planeo, no lo voy a desarrollar todavía enseguida. Segundo, voy a hablar de qué es una mala utilización y hago un párrafo con eso. Si elaboro otro párrafo, ya va saliendo el texto, ya voy teniendo argumentos. Tercero, voy a hablar de los peligros de las redes sociales. Hago otro párrafo con eso y me puede dar un gran párrafo. Cuento, por ejemplo, una experiencia que de pronto haya tenido uno
o una experiencia que conozca. Por ejemplo, a fulanito le pasó eso, se tomó unas fotos y tal, y las divulgaron, y lo extorsionaron, y por último tengo una conclusión, que también es otro párrafito. Miren muchachos, ahí está todo el párrafo. Redes sociales, mala utilización, peligros, experiencia y conclusión. Ahí elaboré un texto argumentativo. Ahora, temas para usted desarrollar. Hay muchos, cojan temas de la actualidad, cojan temas de algo que a usted le interese. Hay muchachos que practican deporte, háganlo sobre deporte, sobre su trabajo en clase, sobre la pandemia, sobre sus relaciones familiares, sobre el aseo personal. Entonces hay muchos temas sobre los cuales usted puede hablar. Bueno, entonces Sí. mire, el trabajo que vamos a hacer es este. Ejercicio, elaborar un texto argumentativo, teniendo en cuenta la estructura y las propiedades textuales, cohesión, coherencia, corrección, pertinencia. Bueno, listo muchachos. Entonces, bueno, la reseña crítica es un documento académico. Académico, o sea, es que nos enseña algo, que es una mezcla, pues al mismo tiempo da cuenta de la información de un texto básico. ¿Qué quiere decir? O sea, de carácter expositivo. Si me da información es porque es expositivo. Entonces, por eso es una mezcla. Y presenta una visión crítica. Entonces, mezcla la información con el texto crítico. O sea, que ¿qué textos mezcla? ¿Quién me dice? Expositivo. Sí, el expositivo lo mezcla ¿con quién? Con el argumentativo. Con el argumentativo. Muy bien, mezcla los dos. Ya no es uno solo. ¿Por qué? Porque primero me informa. Por ejemplo, yo voy a reseñar un libro, digamos El Quijote. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Hago un resumen del libro. El Quijote es un personaje que atraviesa España y se cree un caballero. Bueno, o sea, doy esa información. Y luego pongo mi punto de vista personal, que es que la visión crítica, o sea, el texto argumentativo. Y presenta una visión crítica de su contenido, carácter argumentativo. La reseña crítica, miren, es un texto corto, no abarca más de una página. Claro que a ustedes una página, les dicen una página y se les hace eterno. Es un texto corto que mezcla el texto expositivo que nos informa, ya eso lo dijimos, y el texto argumentativo que nos que critica o da opinión, da puntos de vista personales. Mire, personales, no es que yo coja un texto de internet y coja y lo pegue. No, señor, el texto hay que crearlo, cada uno. También tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura? Título, ficha técnica. La ficha técnica es la ficha bibliográfica. Enseguida les voy a recordar cómo se hace la ficha bibliográfica. Mire que ahí tiene descripción, o sea, el texto expositivo. Crítica, opinión o comentario personal. El texto argumentativo. Y una corta conclusión. Puede ser un renglón, dos renglones. Una conclusión corta. ¿Listo? Van a colocar ahí como título la ficha bibliográfica y entre paréntesis, ficha técnica. ¿Recuerdan al menos cómo se hace? Que se hace en dos o tres renglones seguidos. Entonces, empezamos. La ficha técnica debe llevar lo siguiente. Los dos apellidos en mayúscula sostenida. El escritor de un libro siempre se coloca los dos apellidos en mayúscula sostenida. Colóquelos en un renglón. Después de los dos apellidos, coma. Y ahora sí se pone el nombre, o sea, el autor. El nombre normalmente lo escriben en minúscula, pero con la primera mayúscula, por supuesto. Punto. Abren comillas. Ahí en el mismo renglón hasta donde les alcance y siguen en el otro donde les alcance. Le van a colocar el nombre de un libro y le cierran comillas. Punto. Ahora sí, van a colocar la ciudad donde se publicó, una ciudad, póngala, en minúscula, con mayúscula la primera, por supuesto. Punto. Por ejemplo, yo tengo un libro, que ganes el año, entre comillas, punto. Itagüí, punto. Ay, recuerde que Itagüí es con mayúscula la primera, con diéresis y con tilde en la I. Ahora sí, ED mayúscula, la E mayúscula y la D minúscula. O sea, editorial. ¿Qué empresa lo editó? Punto. Y van a colocar, después de la editorial, van a colocar ED minúscula, las dos. Miren la diferencia. La editorial se escribe con mayúscula
y la edición, o sea, el número de veces que ha salido el libro. Por ejemplo, el libro se ha publicado cuatro veces. Entonces usted dice cuarta, cuatro pues con números, ED. La primera no se coloca, la segunda colocan un año, por ejemplo, 1993, punto. Y van a colocar después de la fecha P punto, o sea, quiere decir, vamos a colocar el número de páginas del libro, P.20. Terminamos la ficha técnica. Vamos a colocar ahí, después de eso, ejercicio. Lo mismo que hemos hecho en las clases anteriores. El ejercicio va a ser una reseña crítica. Fíjense en la estructura. ¿Quién me la repite? Profe, era título, Sí. Título. ficha técnica, Bueno. descripción, Ajá. crítica o opinión o comentario personal Exacto. y conclusión. Y una conclusión. Van a hacer el ejercicio aplicando esa estructura, teniendo en cuenta las propiedades del texto, que tenga cohesión, que tenga coherencia, una cosa bien hecha.